Pues nada, buenas tardes, bienvenidos a todos pues a este acto que vamos a tener en esta tarde. En un día que hace muy bueno para estar fuera, pues es un gustazo pues, ver tanta gente metida en una librería a escuchar cosas pues algo más serias que lo que se podría hablar tomando una caña, ¿no? Agradecer a la librería El Árbol de las Letras que haya sido posible pues tener este acto aquí y por supuesto pues a Pepe Esquinas, amigo nuestro desde hace ya bastantes años y que pues esperamos que a partir de hoy también vuestro, ¿no? Yo lo que quisiera en estos minutitos que tenemos es compartir, sobre todo compartir con vosotros, compartir conocimientos, eh, eh, que es lo que he tratado de hacer en este caso, de una manera, como os lo decía José María antes, de una manera lo más didáctica posible. Yo he escrito muchos libros a lo largo de mi vida, pero han sido todos ellos o de tipo estrictamente científico o cuando estaba en la FAO algunos dirigidos a diplomáticos, pero no de divulgación al público en general. Este libro es el primero que escribo de este tipo. Lo que yo me planteé con este libro es dar una cosmovisión. La idea de que todas las cosas están interrelacionadas, de que los cambios climáticos tienen mucho que ver con qué cosa como, dónde compro y qué hago. De que, cómo, aquí no hay una crisis económica, una crisis financiera, una crisis ecológica, hay una única crisis de ética, de responsabilidad y de valores. Y curiosamente, en eso los que llamamos emigrantes o refugiados que vienen de países africanos nos pueden dar lecciones hoy, desgraciadamente. Pero desgraciadamente no, gracias a ellos, pero desgraciadamente para nosotros, porque esta ética que teníamos y estos valores los hemos ido perdiendo en el camino, movidos por una serie de ambiciones personales o colectivas, me da igual. Si yo cojo unos plátanos, por hablar de alimentos, o cualquier alimento, o una copa como esta, o un libro como este, o una mesa como esta, ¿qué son estas cosas? Son los recursos naturales del planeta transformados. En otras palabras, todo ello procede de la tierra, el agua, el aire, la diversidad biológica, la energía y las minas que el ser humano transforma con determinadas tecnologías para transformarlos en comidas, en libros, en mesas o en edificios. Todo, absolutamente todo. Pero atentos, esos recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, minas o energía, son limitados y perecederos. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues obviamente porque éramos muchos menos. Y porque además de ser menos, que eso es lo menos importante, fíjate, es porque necesitábamos mucho menos. Y tirábamos mucho menos. Y entonces eran infinitos. Entonces, hemos desarrollado sistemas económicos, políticos, agrícolas, adaptados a cuanto más mejor, y no hay un límite en eso. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que todos esos recursos naturales son limitados para uso y disfrute de esta generación y de todas las que vienen detrás. Y ahí es donde hay que superar una serie, mejor dicho, hay que adaptar nuestro sistema político, económico, democrático, etcétera, a esas nuevas circunstancias. Si os decía antes que había dos cosas, recursos naturales limitados y tecnologías, modernas o antiguas, cuidado que labrar un campo, ordeñar una vaca también es una tecnología antigua, pero lo es. Y hacer las cosas en un laboratorio también es más moderna, pero también es tecnología. Pero en definitiva, a esas dos cosas, que son las que están moviendo qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué rapidez lo hacemos, a recursos naturales limitados para uso y disfrute también de nuestros nietos, y la tecnología y ciencia que pueden transformar esos recursos, hay que añadir una tercera pata. Ese binomio tiene que ser un trinomio. Y la tercera pata se llama ética. Recursos naturales, ciencia y tecnología y ética. Y la ética es la que nos tiene que decidir que en efecto queremos transformar la Tierra en un paraíso o queremos seguir abriendo las puertas del infierno aunque nos cueste la misma vida. Has comentado que tenemos un planeta lleno de recursos, tenemos suficiente como para poder alimentar a todos. Sin embargo, existe el hambre. El hambre es una maldición, es algo que
que podemos resolver? ¿Es algo que se puede corregir? ¿Qué estamos haciendo con los alimentos? Bueno, a lo mejor para entender el tema del hambre y la magnitud que tiene, por eso decía que son las dos caras de la misma moneda, medio ambiente y hambre. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Mucho, en este caso. Primero voy a dar unas cifras para poneros en el contexto de qué significa el hambre, no en España, a nivel mundial. Hoy, datos de la FAO de la semana pasada, pasan hambre en el mundo 832 millones de personas. Pero esa cifra nos queda muy alejada. Si la acercamos significa que cada día mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición 35.000 a 40.000 personas. Eso es 5 veces más de los que morían de COVID en el peor momento de la pandemia. Uno se pregunta cuál es la verdadera pandemia aquí. Pero claro, eso nos importa menos, porque los muertos no son los nuestros y porque el hambre no es contagiosa. Entonces, claro, cuando ves esas cifras escalofriantes, dice, bueno, ¿es posible erradicarlo? Fijaros si es posible. Os digo, ese mismo día, hoy, por ejemplo, que mueren de hambre 35 o 40.000 personas, estamos gastando en armamento más de 4.000 millones de dólares. Con ese dinero y al precio que cuestan los alimentos en el país donde está muriendo esta gente, podríamos alimentar a los muertos de hoy durante 120 años, que es mucho más de la vida media que pueden tener toda esta gente. O sea, ya desde ese punto de vista, obviamente, la solución no es darles de comer todos los días. La solución es buscar una manera en que puedan alimentarse lo más cercano posible. ¿Se necesita producir más alimentos para alimentar a la humanidad? ¿Vosotros qué creéis? No. Y sin embargo nos están metiendo en la cabeza, en la radio, en la televisión, hay que producir más y más y más y más. Pues mirar, hoy estamos produciendo el 60% más de los alimentos que se necesitan para nutrir hoy a toda la humanidad. Entonces uno se plantea, pero bueno, ¿y qué estamos haciendo con ellos? ¿A dónde van esos alimentos que se producen y no se consumen? Pues os lo voy a decir, y os ha hecho un poquito una referencia a ello José María hace un ratito. Pérdida y desperdicio de alimentos. Cogemos el caso de España, 7,7 millones, 169 kilos por habitante y año. Y el 30% de los alimentos que tiramos a la basura en España van en envases sin abrir porque han caducado. De eso sí soy responsable. De eso sí somos responsables cada uno de nosotros. No es que eso solo vaya a resolver el problema, pero eso es una parte importantísima del problema. Para mí hay un problema básico aquí, que ha sido que el alimento ha pasado de ser sagrado a ser una pura y nuda mercancía. Hoy el mundo no produce para alimentar, hoy el mundo está produciendo para vender. Y cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Y todo está orientado a vender, a vender y a vender. No importa que eso lo tiremos después o que eso no lo reciclemos o que eso no nos lo comamos. No importa dónde vaya a ir, el tema es esa máquina infernal del consumismo sin límites. Entonces, ¿qué es lo que ha ido? Se han ido concentrando los centros de poder de la alimentación en unas pocas manos. ¿Qué podemos hacer a nivel personal, a nivel Bueno, sí, vamos a responder a eso y a ver que también a nivel político también es a nivel personal. Porque si un político no tiene la presión popular o la conciencia popular, no puede hacer nada. En el año 1992, cuando fue la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la gran cumbre de la Tierra, yo creo que la única realmente honesta que ha habido, donde no estaban representados los grandes poderes fácticos, sino los representantes de los países que eran los parlamentos y los gobiernos, allí uno de los eslóganes más importantes, de las conclusiones más importantes fue el que contamina paga, y se pidió a los países que cuando salieran de allí hicieran una ley del que contamina paga. Lo hicieron. Hubo un país que lo hizo inmediatamente.
Esto fue el 12 de junio del 1992. En septiembre, Holanda, que tenía un gobierno laborista, ya tenía en el Parlamento una ley que se llamaba el que contamina paga. ¿Creéis que pasó esa ley? No, no solo no fue aprobada, sino que como consecuencia de ella cayó el gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay conciencia popular no se va a hacer. La presión popular es clave, absolutamente clave. Bueno, pues muchas gracias, Pepe.